Raúl, ¿estás listo? Voy a presentar a nuestro siguiente expositor, Raúl Enrics de Palma. Raúl tiene una historia maravillosa, muy dura, muy fuerte, porque él fue diagnosticado cero positivo, jamás tomó antirretrovirales y él está acá con nosotros, sano, además activista, ha ayudado a mucha gente, ha creado organizaciones en España, en el sur de España, y hoy recientemente ha sido elegido vicepresidente de Rethinking AIDS and Unmasking COVID. Él es todo un referente, además de una persona sumamente inteligente y con un gran corazón y espíritu de servicio. Le damos la bienvenida. Su conferencia es Principio y Fin de la pandemia. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Me escucháis bien? Muy bien. Vale, pues antes de nada tengo que decir que, bueno, sabía que iba a ser difícil después de la presentación de Diana y del vídeo de Roberto, arrancar con mi presentación. Tengo que respirar un poco. Pero bueno, me quedo con el mensaje positivo de que Roberto estaría muy contento de que de vernos como estamos todos juntos hoy aquí. Y para mí es un honor agradecerte, María Gracia, que tú hayas organizado esta conferencia, que es tan necesaria en los tiempos que corren, y también que hayas decidido contar conmigo, y para mí es un honor compartir contigo y con todos los presentes. Así que, sin más, empiezo con la presentación, que la voy a compartir. Un momentito. Bueno. No sé si la pueden ver bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí se puede ver. Vale. Gracias. Estupendo. Pues nada, era solamente empezar diciendo que, bueno, aunque el título COVID-19 es el nuevo SIDA, para alguna gente puede resultar exagerado. Yo creo que a lo largo de toda la conferencia nos vamos a dar cuenta de que en realidad está mucho más relacionado de lo que podíamos imaginar. Bueno, mi motivación, lo que a mí me ha llevado cuando María Gracia me llamó y me dijo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo. Entonces a mí se me ocurrió pues lo mismo que me pasó cuando me diagnosticaron VIH positivo. Es, bueno, pues vamos a ir al origen de todo, a la información básica, a los documentos que iniciaron todo, ¿no? Entonces he hecho lo mismo y no he sido el único, hay mucha otra gente que lo ha hecho y muchos científicos. Y por suerte hay como un trabajo ya previo hecho, hay mucha más conexión en Internet, todo está mucho más compartido. Así que decidí hacer esta presentación de comienzo y fin de la pandemia de COVID-19, cómo empezó todo y cómo puede terminar. Con esta presentación pretendo dar un breve repaso a los paralelismos entre COVID-19 y SIDA, las contradicciones también entre COVID-19 y SIDA, cómo empezó todo para ayudar a entender un poco el escenario, el análisis cronológico breve, muy breve, pero de algunos hechos y acontecimientos cómo se sucedieron y para qué sirvieron cada uno. Y luego, al final, un poco cómo salir de esta locura, pues un poquito de ayuda para visualizar la luz al final del túnel y al final unas conclusiones. Bueno, sin más, empiezo. Un momento. Porque ahora. Bueno, los paralelismos de COVID-19 y SIDA o VIH-SIDA. En COVID-19 se declara públicamente haber encontrado la causa de la enfermedad, un virus, sin tenerlo. En el VIH-SIDA se declara en rueda de prensa el descubrimiento de la causa del SIDA, o sea, de la enfermedad, que era un virus, sin tenerlo. En COVID-19 se desarrolla un método de diagnóstico antes de la publicación del material genético del virus. En VIH-SIDA se dice tener un método de diagnóstico con eficacia del 99,9% a pesar de resultados muy contradictorios en los resultados de los test.
En COVID-19 se va ensanchando el número de síntomas y patologías que se determinan como COVID-19, es decir, que cada vez, acordaros que todo empezó como una neumonía, una cuestión respiratoria, luego ya empezaron las patologías coronarias a incluirse, también renales y de varios tipos que ya no tienen nada que ver con lo inicial, pero va ensanchando, cada vez más cosas significan COVID-19. En el SIDA pasa igual, se cambian varias veces en el tiempo la definición de SIDA para incluir cada vez más patologías. Acordaros que el SIDA empezó en el 81 con 4 patologías reconocidas y actualmente vamos por más de 30 y cada vez que se añadía una nueva patología que el día anterior no era considerada SIDA, al día siguiente había muchos más casos de SIDA, pero no significaba que la epidemia se estuviera expandiendo como parecía, había esa sensación, porque subía el número de casos. Bueno, el COVID-19, las patologías de base, el estado del sistema inmunitario, una respuesta intensiva frente al miedo o la propia intervención médica estarían detrás de las causas de las muertes. En el caso del SIDA, otras causas como la exposición intensiva a agentes estresantes, también el miedo, el consumo masivo de drogas o la disbiosis intestinal estarían detrás de la causa de las muertes. En el COVID-19, a pesar de la crítica de numerosos profesionales del ámbito sanitario a la respuesta de los gobiernos, siguen avanzando sin mirar atrás. Fijaros la cantidad de grupos de Médicos por la Verdad, de gente a través de sus canales particulares, alrededor del mundo, en un montón de lenguas diferentes, están diciendo un montón de evidencias y, sin embargo, como que no se mira, se sigue para adelante y ya está. En el caso del SIDA pasó exactamente igual. A pesar de la innumerable evidencia disponible, o sea, son ya 40 años de evidencia, imaginaros que nos parece ya muy evidente todo lo que sabemos del COVID y todavía no ha pasado un año. En el caso del SIDA tenemos 40 años de evidencia disponibles que hacen cuestionar la teoría oficial y, sin embargo, siguen inventando respuestas insostenibles, ¿no? Como bien decía Roberto Giraldo, pues, por ejemplo, de que el VIH en África prefiere más a las mujeres y es más heterosexual y prefiere más a las mujeres negras, y sin embargo el VIH1 prefiere más a los hombres, homosexuales preferiblemente, y blanquitos. O sea, una cosa loca. Entonces, también ha habido contradicciones en esto, no solamente paralelismos, y ahora yo cito algunas. Por ejemplo, en el COVID-19 se usa la PCR como técnica para diagnóstico de COVID-19. O sea, te dicen, eres COVID-19 positivo por una técnica de PCR. Sin embargo, en el VIH-Sida no se usa la PCR como técnica de diagnóstico. El SIDA solo puede determinarse clínicamente y el VIH positivo se usa otro tipo de pruebas que son los de los anticuerpos. Ahora vamos a los anticuerpos. En el COVID-19 los test de anticuerpos, los serológicos, se consideran poco específicos. Por eso apenas se usan, o si se usan con el conocimiento de que son 50% falibles. Sin embargo, en el VIH-Sida se usan los test de anticuerpos porque dicen que es el método más específico de diagnóstico. Contradicción. En el COVID-19, tener anticuerpos se considera una señal de inmunidad competente, al menos por ahora, porque como cambian de criterio, mañana nos harán pensar que en realidad tener anticuerpos puede significar otra cosa. Pero bueno, de momento, tener anticuerpos se considera inmunidad competente. Sin embargo, en el SIDA, tener anticuerpos se considera estar enfermo con patología grave. Otra contradicción, el COVID-19, hay un número altísimo de contagios entre profesionales sanitarios y sus pacientes, con un número importante de muertes en solo un mes. Yo tengo aquí anotado que hasta el 17 de mayo, a partir de ese momento ya perseguir los datos se hacía un poco demasiado difícil, pero hasta el 17 de mayo se habían contagiado 50.938 sanitarios, hablo de España, España solo. 50.938 sanitarios, de un total de 231.000, es decir, que 50.000 de 231.000 son muchos. Y con un resultado de 35 muertes hasta la fecha 6 de mayo, o sea, en apenas 2 meses, 35 muertes, que luego el Colegio de Médicos, las asociaciones profesionales dicen que no son 35, que son 76. Pero bueno, nos hace una idea de muchísimos contagios y muertes, bastantes. Y, sin embargo, en el SIDA, en casi 40 años, no se han reportado casos de contagio entre pacientes y personal sanitario, ni científicos, y menos aún casos de muerte. Otra contradicción, variedad importante de opiniones, estudios, investigaciones y recomendaciones que difieren de la versión oficial y expresan su visión abiertamente, sin miedo.
Es decir, esto lo estamos viendo como estamos haciendo nosotros en la conferencia, pero es que en el caso del COVID-19 es masivo. O sea, es verdad que no a través de los medios de comunicación masivos, porque ya sabemos para quiénes trabajan, pero hay montones de canales, de páginas web, de canales particulares que están mucha gente diciendo esto y todo el mundo lo está compartiendo. Sin embargo, en el caso del SIDA, después de 40 años, sigue siendo minoritaria la postura disidente con la versión oficial. Excepto, por supuesto, muchos de los conferencistas de hoy que sí se han atrevido y son valientes a posicionarse en cuestionar la teoría oficial del SIDA, ¿no? Y es verdad que ha habido casos anecdóticos en esos 40 años de algún medio que dio la voz a la disidencia. Por ejemplo, Joan Shenton es un buen ejemplo de ello porque durante un tiempo en la televisión inglesa, en un canal público, pudo hablar abiertamente y se le dio voz a la disidencia del SIDA. Y aquí en España en algún programa, pero muy poco, en 40 años. O sea, es una cosa de locos. A mí me gusta recordar esta portada del Diario 16, un periódico del Estado español de tirada nacional, y abría con esta página: el 3 de abril del 97, el virus del SIDA no existe. Era una amplia entrevista al virólogo Stefan Lanka, y me gusta destacarlo porque si no parece que es que no ocurrió absolutamente nada, y eso tampoco sería justo. Ellos por lo menos lo hicieron. Bueno, ¿cómo empezó todo? Vamos a hacer un repaso breve, ¿sabe? Yo tampoco quiero profundizar mucho, pero bueno. La definición del SARS-CoV-2 o COVID-19, como quieran, significa que el cuadro clínico es una neumonía atípica, en contraposición a las neumonías típicas, cuando se conocen o se pueden identificar los patógenos porque ya son conocidos. O sea, esa en principio sería la definición, que es una neumonía en la que el agente o el posible agente patógeno todavía no lo conocemos. Entonces se llama atípica, pero no significa que sea desconocido. Bueno, se oculta precisamente por virólogos e infectólogos que al menos el 20 o el 30% de todas las neumonías son atípicas, y que aunque sus causas sean claramente conocidas, porque hay muchas, no solamente la neumonía no solo está producida por un virus, se puede producir de muchas otras formas. Entonces, que no conozcan a un agente patógeno no significa que sean desconocidas o que su causa sea desconocida. Entonces, no se justifica que se presente como causada por un virus desconocido, pero claro, eso fue al final la base, el tema del virus desconocido, al final es la base del miedo y del pánico. Se ofrece un procedimiento de diagnóstico para el supuesto nuevo virus que también ofrece resultados positivos en personas sanas e incluso asintomáticas, haciendo que el número de casos aumente. Entonces hablamos, sobre todo, como mucha gente ya dice abiertamente, que estamos ante una epidemia de casos, pero no en una epidemia de enfermedad ni nada. Se va añadiendo patologías, dolencias y síntomas en la neumonía atípica, que hace que aumente el número de casos. También aumenta el número de casos porque se hacen más test. Acordaros que la OMS insiste una y otra vez que tenemos que hacer muchos test y muchos test. Entonces, claro, no solamente aumenta el número de casos porque voy aumentando las patologías y las dolencias, incluso a los asintomáticos ya les llamo también casos, sino que además también uso cada vez más la prueba y eso hace que cada vez haya más casos. Y da la sensación de la propagación de la epidemia, ¿no? Entonces se convierte en un síndrome que se muestra como una nueva enfermedad viral y el efecto de su propagación. Bueno, el análisis cronológico lo voy a hacer breve. He anotado algunas cosas que me han parecido como anecdóticas, como una cosa a veces un poco loca, como esto, ¿no? Virólogos de la Universidad de Barcelona realizaron pruebas en muestras tomadas entre enero de 2018 y diciembre de 2009, es decir, 2 años. Encontraron rastros de SARS-CoV-2, o lo que dicen que es SARS-CoV-2, en muestras de aguas residuales recolectadas el 12 de marzo de 2019. 9 meses antes de que se identificaran los primeros casos de COVID en Wuhan. Esto sugeriría que el virus estaba en circulación general en todo el mundo antes del diciembre de 2019. Acordaros que en el tema del SIDA pasó algo parecido. ¿Os acordáis de aquella, claro, como ha pasado igual, que en realidad hablan del VIH sin tener el VIH, pues tomaron restos de una persona que había muerto congelada y se habían quedado restos en un banco de datos genéticos, y le hicieron la prueba y la persona era del 1940 y le hicieron la prueba y dio positivo. Entonces decían que el virus, el VIH, estaba
desde hacía muchos años. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Y dice, fijaros qué contradicción, encontramos, dice el propio texto científico, el paper científico, dice, encontramos rastros de virus en una sola muestra de marzo, en la del 12 de marzo, y nunca más hasta 2020, o sea, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020, o sea, hasta, sí, diciembre de 2019, solo el 12 de marzo encontraron una muestra. Y además añaden que la concentración de virus en la muestra estaba al mismo nivel que las muestras de marzo y abril de 2020. Es decir, en España, marzo y abril de 2020 era plena pandemia, los números más altos de muerte y tal. Entonces, la concentración de cuando la pandemia estaba más alta, la concentración del virus en las aguas residuales era igual que la de solo un día de 2019, el 12 de marzo. Ni antes ni después. O sea, una cosa completamente loca. Pero esto es producto de llamar virus a algo que no es un virus. Bueno, seguimos con el análisis cronológico. El paciente cero, que es otra cosa que me hace mucha gracia porque los infectólogos, epidemiólogos y virólogos les gusta mucho jugar a esto del paciente cero. Acordaros de que en el caso del SIDA también hicieron un estudio que llevaron, bueno, se gastaron un dineral, de dinero público por supuesto, y mucho tiempo hasta que consiguieron identificar al paciente cero. En el SIDA fue ¿cómo se dice? A ver, no me sale. Bueno, un personal de tripulación de vuelo, un azafato canadiense, que por lo visto había viajado a muchos sitios porque trabajaba de eso y como era gay, en cada sitio se juntaba con varias gente, entonces él había sido el paciente cero. Ya está, sin más historia, seguramente se lo inventaron todo. Aquí el paciente cero, al menos ellos dicen en el documento científico, que le consideran paciente cero a pesar de no salir apenas de casa, una persona muy mayor, tenía Alzheimer, ningún familiar tuvo síntomas, ni estuvo enfermo ni nada, y luego no han podido establecer conexión entre esa persona y todos los casos posteriores que han ocurrido. Es decir, que, pues entonces, ¿cómo puede ser el paciente cero? ¿Sabes? Es una cosa de locos. Pero bueno, es anecdótico solo, ¿vale? No es importante. El Instituto Nacional de la Salud de Italia examinó 40 muestras de aguas residuales. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo, en octubre de 2019 y febrero. También en dos fechas. Bueno, aquí le dan en el 18 de diciembre. Le pasa igual en Italia. No dicen el grado de concentración del virus, no lo dicen, pero pasa exactamente igual. Un día, el 18 de diciembre, da positivo, pero ya nunca más. También pasó en Francia, que luego lo he mirado y también habían hecho lo mismo en Francia. Bueno, aquí ya va un poco más cerca de, digamos, de la fecha donde todo ocurrió, ¿no? El 30 de diciembre de 2019, Li Wenliang, que es este odontólogo que ahora ha pasado a ser considerado en China como un héroe casi, envía un mensaje a través de WeChat, que es algo parecido a WhatsApp, a 7 médicos que trabajaban en el mismo hospital que él, de 7 casos que él consideraba que era de SARS. SARS, acordaros que era la epidemia, la pandemia que hubo bueno, epidemia, porque esa se quedó en China. Entonces, la epidemia de SARS en China que causó muchísimos muertos en 2003. Entonces, esto hay que recordar que desde 2003, como hubo tantas muertes, se han estado bombardeando constantemente creando organismos, estudios y tal, para evitar que eso pasara de nuevo. Y entonces está todo el mundo como muy predispuesto a que va a ocurrir otra vez. Entonces, este precisamente es uno de los casos. Li Wenliang, porque vio algo, pues alertó a sus colegas, a 7 médicos, diciendo, oye, que a mí me ha dado estos resultados positivos, tengan cuidado y protéjanse. No tenía intención de causar pánico y uno de los médicos hace una captura de pantalla del mensaje de WhatsApp y lo difunde por internet. Y a partir de ese momento ya se lió todo. El 31 de diciembre, o sea, un día después, ya el gobierno de Beijing envía una fuerza de reacción rápida, epidemiólogos y virólogos de los CDC de China, para apoyar las autoridades sanitarias de Wuhan con el objetivo de confirmar y verificar si había realmente un brote epidémico y controlarlo en el caso de que lo hubiera. O sea, ya el día siguiente, solo por una publicación de un mensaje, eso fue todo. Un mensaje que no pretendía alarmar. Bueno, este fue el mensaje que envía a través de WeChat Li Wenliang a sus 7 colegas, ¿vale? Está, por supuesto, en chino. Si alguien tiene la suerte de hablar chino, estupendo. Yo no la tuve y me tuve que buscar la manera de traducirlo, pero bueno,
Este es original y además está en un ¿cómo se dice? En un expediente, porque le abrieron un expediente a Li Wenliang posteriormente, y esto es un documento oficial que está dentro del expediente, ¿vale? Y estará en la carpeta, a la finalización del evento, estará en la carpeta para que todo el mundo pueda tenerlo, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el mensaje? Dice, bueno, primero lo dice en inglés, luego dice, los resultados de MapMe, que en realidad es una especie de herramienta, que es un método que se utiliza para analizar y mapear secuencias de ARN, a la que él llevó la muestra de un paciente y dice positivo en coronavirus SARS, Pseudomonas aeruginosa, que en realidad es una bacteria, por cierto, una bacteria que es común que esté presente en humanos, también en animales y plantas, y que precisamente la infección por esta bacteria produce una neumonía o por lo menos afección en las vías respiratorias superiores, es decir, justamente el cuadro clínico con el que se habían encontrado, ¿vale? Y luego además hay 46 tipos de bacterias diferentes. Esto es sumamente importante porque luego, como hablan de ARN y sin virus, nos vamos a dar cuenta después que el ARN puede ser de cualquiera de estos, de las pseudomonas, de los 46 tipos de bacterias o lo que sea. Lo que pasa es que ellos se van a los bancos de datos genéticos y a partir de ahí, con trocitos muy pequeños de ARN, pretenden adivinar un nuevo virus, como por ejemplo este, que es una secuencia muy pequeña de ARN, que es de 200 nucleótidos. Quieren averiguar la existencia de un virus que se supone que es de 30.000 nucleótidos. Entonces, ¿cómo con un trocito tan pequeño de 200 nucleótidos vas a adivinar cómo es y qué apariencia tiene y qué posibilidades tiene un organismo de 30.000 nucleótidos? Bueno, eso es un poco, luego lo vamos a ir viendo más detenidamente. Seguimos con el análisis cronológico. El 31, el mismo día, China, el 31 de diciembre, China alerta a la OMS de varios casos de neumonía. O sea que ya mandan esa fuerza allí a Wuhan, se dan cuenta y mandan a la OMS el informe. El 3 de enero le mandan a Li Wenliang una carta de amonestación y se compromete Li Wenliang por escrito firmando una declaración de cese y desistimiento para no difundir más información sobre un posible brote de SARS. Parece que las autoridades chinas se sintieron muy molestas porque Li Wenliang había tenido esa opinión propia y había alertado a los médicos, que luego se fue de las manos y ya todo el mundo estaba en internet como loco. El 7 de enero, Francia, o sea, todavía no había nada, no había publicado, no se había muerto nadie, no se había publicado nada. Y Francia ya confirma el primer caso de Europa que dice que es de la misma neumonía, dicen los franceses. ¿Pero qué misma? Si todavía no se sabe nada. Y además la neumonía puede tener una manifestación completamente diferente de paciente a paciente. Bueno, se pueden parecer, ¿no? Pero no entiendo eso de que ya saben que es la misma, ¿sabes? Bueno, esta es la carta de amonestación que le mandan a Li Wenliang, que también está en chino, pero aquí ya sí encontré en el mismo expediente que le abrieron, está traducido también al inglés, ¿vale? Y entonces dice, básicamente lo que dice es, su acción alteró gravemente el orden social, su acción ya ha excedido el alcance de lo permitido por la ley, ha violado las disposiciones pertinentes de la Ley de Sanciones de la Administración de Seguridad de la República Popular de China, es un acto ilícito. El órgano de seguridad pública espera que usted coopere activamente en su trabajo, escuche las advertencias de la policía y a partir de ahora cese la actividad ilegal. ¿Puede hacer eso? ¿Y qué responde Li Wenliang, el pobre? Dice, sí. Esperamos que se tranquilice y que reflexione con cuidado y le advertimos solemnemente, si insiste tercamente en mantener su propia opinión, sin pensar en el arrepentimiento y continúa cometiendo actos ilícitos, sufrirá sanciones legales. ¿Entiende eso? La respuesta dice, sí, lo entiendo. Bueno, para que veáis lo que ocasionó todo esto. O sea, este fue el mensaje de una cosa, ese fue el inicio de todo. Análisis cronológico, seguimos. El 10 de enero, Li Wenliang y poco después sus padres desarrollan síntomas de neumonía. Li se aísla porque estaba convencido, él seguía convencido, aunque ya no lo podía decir abiertamente, pero seguía convencido de haber sido contagiado con el SARS de un paciente que atendió el día anterior. Esto aumenta el pánico porque a Li Wenliang ya, de alguna manera, los medios de comunicación le ponen el foco y la gente se entera de que él voluntariamente se ha aislado al margen de sus padres
y entonces, bueno, eso aumenta el pánico. Les realizan numerosas pruebas diferentes y todas dan negativas en SARS, porque él estaba convencido que tenía el SARS. Bueno, pues dan negativo en SARS. Entonces dice, el 10 y el 12, en 2 días diferentes, se publican dos papeles con las compilaciones preliminares de secuencias genéticas de lo que ellos llaman un nuevo virus, un nuevo coronavirus del 2019, que representan los resultados de los 2 primeros intentos de identificar al virus aún desconocido. Afirman, en el paper dicen, no hay evidencias de que puedan causar enfermedades. O sea, a pesar de que ellos estaban buscando, con la obsesión de que el SARS va a volver otra vez, estaban buscando, y lo único que concluyen al final es no hay evidencia de que puedan causar enfermedades. Y además, esto se publica en Internet, no se publica en una revista científica. Entonces, no han pasado el peer review. Es una cosa que ellos comparten, como si yo escribo algo y lo comparto en Internet. El 11 de enero, China anuncia la primera muerte. Fijaros, el 11 de enero, la primera muerte en China. Sin embargo, cualquiera podría pensar que ya había muchos muertos, con toda la histeria que ya había. Y la histeria no es más que el fruto del miedo a que se vuelva a repetir el SARS de 2003. Eso era todo. Entonces, el primer muerto en China fue el 11 de enero. El 13 de enero, la OMS confirma el primer caso fuera de China, que fue en Tailandia. Y bueno, aquí viene ya el tema del profesor Drosten, que es un virólogo alemán, ¿vale? El 17 de enero desarrolla la prueba de detección PCR antes de la publicación de las 2 primeras propuestas de secuencias virales. Ergo, utilizó datos no verificados científicamente para su prueba PCR, que rápidamente se globalizó. Es decir, él, porque dice que él es muy listo, entonces no necesita que hayan publicado las secuencias virales, él ya hace un método de diagnóstico. Y enseguida, eso fue el 17 de enero, el 21 de enero, o sea, pocos días después, la OMS ya recomienda que esa prueba que ha desarrollado el profesor Drosten, incluso sin verificar los datos, que ya todo el mundo la use. Entonces se globaliza. El 23, o sea, 2 días después de que la OMS hace esa recomendación, entonces él ya sí publica su trabajo en la revista Eurosurveillance, que es una revista europea de ciencia, ¿vale? La técnica de detección de PCR desarrollada 6 días antes. Esto lo vamos a ver más detenidamente porque tengo capturas del trabajo. El 24 de enero y el 3 de febrero se publican las 2 primeras secuencias propuestas el 10 y el 12. O sea, para que veáis la secuencia, ¿no? El 21, la OMS recomienda el uso de la prueba, que no había pasado ni peer review ni nada. El 23, entonces el profesor Drosten publica su trabajo. Y el 24 y el 3 publican las 2 primeras secuencias, que no significa que sean la causa ni nada, pero cuando la publican ya se había hecho anteriormente, un día antes se había hecho ya, se había hecho ya antes, como veíamos el 17, se había hecho ya la prueba de diagnóstico. Entonces, ¿diagnóstico de qué? ¿Qué van a buscar si todavía ni siquiera se habían publicado en revista científica las 2 primeras secuencias? Bueno, pues ahí estamos. Y ya me centro un poco en el fraude del profesor Drosten. Estos son algunas capturas del trabajo, que también lo he compartido entero, pero bueno, he sacado algunas cosas para que lo veáis. Dice, en la presentación, o sea, en el inicio del documento, dice, el brote en curso de nuevos coronavirus de reciente aparición plantea un desafío para los laboratorios de salud pública, ya que los aislamientos de virus no están disponibles mientras existe una creciente evidencia de que el brote está más extendido de lo que se pensaba inicialmente. Dice el brote, pero bueno, si a la vez está diciendo que no hay aislamiento de virus, ¿el brote de qué? Bueno, como mucho podemos decir, de neumonía, es como si un brote de resfrío, ¿vale? Entonces, sigue más abajo. Nuestro objetivo era desarrollar e implementar una metodología de diagnóstico sólida para su uso en entornos de laboratorio de salud pública sin tener disponible material de virus. Entonces, esto es una cosa como una contradicción en sí misma. Quieren una metodología de diagnóstico sólida, pero sin tener disponible el material del virus, lo cual es una completa absurdo, ¿no? En el presente caso, sigue el documento, en el presente caso del 2019 nCoV, que es como se llamaba el SARS-CoV-2 antes, aislamientos del virus o muestras de pacientes infectados no han estado disponibles hasta ahora para la comunidad internacional de salud pública. Todo esto para que veáis que ellos lo reconocen abiertamente. No fue así en el caso del SIDA. En el caso del SIDA, todavía hoy en día siguen diciendo que sí, que está aislado y no sé qué tal, ¿no?
Ellos lo dicen abiertamente. Ya estamos en otro nivel. Ya el paradigma que se inició en el 2000, en los años 80 con el SIDA, ya está mucho más desarrollado. Ya lo hablan abiertamente. Informamos aquí sobre el establecimiento y validación de un flujo de trabajo de diagnóstico para la detección y confirmación específica del SARS-CoV-2, diseñado en ausencia de aislamientos de virus disponibles o muestras originales de pacientes. Es decir, parece todo como muy sorprendente, ¿no? Cualquier persona que no hace falta ser muy listo, se da cuenta que aquí hay algo raro. El diseño y validación fueron posibles gracias a la estrecha relación genética con el SARS, es decir, que como ellos consideran que por el trocito de 200 nucleótidos que han encontrado hay una relación porque el SARS-CoV de 2003 también tenía un trocito similar, entonces debe ser del SARS, debe ser pues, de familia del SARS, ya está. Y apoyados por el uso de tecnología de ácido nucleico sintético, ahí empiezan a reconocer que como no tienen el virus, tienen que usar algo, y entonces usan material sintético. Sigue diciendo, antes de hacerse público la secuencia del virus de casos del nCoV, o sea, del nuevo coronavirus, nos basamos en los informes de los medios de comunicación sociales. Mira qué fino le ha salido. Los medios de comunicación sociales es Internet, ¿vale? Nos basamos en los medios de informaciones de los medios de comunicación sociales que anunciaban la detección de un virus similar al SARS. Todo es similar. Por tanto, dicen, asumimos que un coronavirus relacionado con el SARS está involucrado en el brote. Ya está. O sea, no hay más. Ellos lo asumen porque se parece y ya está. Y luego sigue. Descargamos todas las secuencias completas y parciales, longitud media de mayor de 400 nucleótidos, de virus relacionados con el SARS que estaban disponibles en el GenBank el 1 de enero. Es decir, el 1 de enero, en ese banco genético, cogen todas las muestras de todos los SARS que haya habido anteriormente al cual y entonces hacen pues una especie de batiburrillo para ver con cuál tiene más semejanza, el trocito que yo han encontrado, a ver con cuál tiene más semejanza. El presente informe describe el establecimiento de un flujo de trabajo de diagnóstico para la detección de un virus emergente en ausencia de fuentes físicas de ácido nucleico genómico viral, es decir, en ausencia de virus. Lo dicen abiertamente, de nuevo. Dice más abajo, en el caso de una emergencia de salud pública, los laboratorios de diagnóstico competentes pueden confiar en esta sólida tecnología para establecer nuevas pruebas de diagnóstico dentro de sus servicios rutinarios antes de que estén disponibles los informes predesarrollados. Es decir, y con todo eso, y le llama una sólida tecnología. Bueno, esto es de risa. En realidad es cínico a no poder más. Bueno, visto lo del profesor Drosten, vamos a la otra publicación, a los que habían dicho que habían encontrado un nuevo virus. Eso, digamos, lo del profesor Drosten es sobre el diagnóstico, sobre la PCR, y esto es sobre el papel que se publicó sobre la existencia del nuevo virus, ¿vale? Y que fue posterior. Y entonces dice, como no realizamos pruebas para detectar virus infecciosos en sangre, evitamos el término viremia. Viremia significa precisamente infección por virus. Entonces, evitamos el término viremia y utilizamos arenemia en su lugar. Entonces tú dices, espérate, evitaste, como no hicisteis, es que hay que leerlo varias veces, como no realizamos pruebas para detectar virus infecciosos en sangre, evitamos el término de infección por virus, obviamente. Pero ahora dice, y utilizamos arenemia, que es como, bueno, no sabemos lo que es eso, pero como si te digo saponemia, y nos tragamos otro sapo, ¿sabes? Bueno, con perdón de los sapos, que me perdonen. No tengo nada en contra de los sapos. En su lugar. Entonces, dice, la gente se puede preguntar, ¿qué es arenemia? Bueno, pues arenemia se definió como el resultado positivo para RT-PCR en tiempo real en la muestra de plasma. Es decir, que es como una pescadilla que se muele la cola, ¿no? O sea, ¿qué significa arenemia? Si no es infección por virus. Dice, pues que ha dado positivo en un test de PCR. ¿Pero en un test de PCR de qué? Si estáis diciendo que no hay virus. Bueno, es un poco una locura, ¿no? Para que veáis que ellos lo dicen abiertamente. Análisis cronológico. Seguimos. El 30 de enero, la OMS declara el brote como una emergencia sanitaria global. Ya entonces todos los países empiezan a tomar medidas y tal. Y la primera muerte fuera de China, en Filipinas, el 2 de febrero. El 7 de febrero se cambia el nombre de un presunto virus posiblemente defectuoso e inofensivo,
que es como a veces se le llaman a esos trozos de ARN que se pueden encontrar. En todas las personas tenemos trozos de ARN que están por ahí porque eso lo produce la célula. Y es sencillamente actividad celular, o sea, es un producto de la actividad celular normal y corriente en todas las personas, animales y plantas. Entonces, a este se le cogió y se le atribuyó la causalidad de la neumonía atípica. Entonces, a esos trocitos a veces se le llama también en ciencia posible virus defectuoso o inofensivo. Entonces, no le hacen mucho caso, excepto cuando le quieren hacer caso, como es este, ¿no? Entonces, lo convierten en un patógeno peligroso, lo cambian de nombre, el SARS-CoV-2, y entonces da la impresión de un virus real que causa la enfermedad y de alguna manera también se desvincula de todo lo que se ha dicho anteriormente. Es como, acordaros que en el VIH pasó igual. El VIH en el 84 no se llamó VIH, en el 84 cuando Robert Gallo, como dijo antes María Gracia, cuando Robert Gallo hizo esa rueda de prensa, no era VIH, era HTLV3. Y por el otro lado, el que recibió finalmente el premio Nobel por el descubrimiento del VIH, tampoco le puso VIH, era LAV. Entonces, cuando se pusieron de acuerdo los dos, Gallo y Montagnier, que de eso nos va a hablar extensamente, me parece, Patricio, que es otro de los ponentes, y como decía, cuando se ponen de acuerdo, entonces sí le cambian el nombre y ya es VIH, y a partir de ahí da la sensación como de que ya todo lo anterior se puede olvidar. Obviamente no nos olvidamos, pero bueno. ¿Cómo terminar con esta locura? Bueno, la cuestión es sencilla, ¿no? Y ya lo han dicho mucha gente. Yo saco toda la información, sobre todo mi fuente, porque la considero muy fiable, es la página, la revista de Wissenschaft Plus, que es una revista científica médica que la gestiona el doctor Stefan Lanka. Me parece que él es virólogo y una persona con mucha preparación. Entonces, él propone cómo salir de esta locura, realizar experimentos de control para probar si las secuencias genéticas usadas por el profesor Drosten se originan realmente de un virus. Esos experimentos de control pues tendrían que ponerse personas con síntomas y sin síntomas y también hacer el aislamiento del virus, que es una de las cosas que hoy en día, porque yo podría entender que en enero y en diciembre, incluso siendo bien pensado, que bueno, la gente se está muriendo, entonces necesitamos algo, venga, pues no tenemos el virus, pues hacemos con esto. Vale, pero luego aislar el virus, ¿no? Eso sería lo normal, incluso si me lo estuvieran diciendo a mí, que soy un recién llegado, yo diría, vale, bueno, venga, pues salgan del apuro, pero cuando recién salgan del apuro, o mientras están ahí lidiando, que otra gente se dedique a aislar el virus, ¿no? No, ya se han olvidado, ya no es necesario, eso ha pasado. Entonces, también propone realizar un ensayo intensivo mediante el procedimiento PCR, el mismo procedimiento que ha desarrollado el profesor Drosten, con muestras clínicas de personas con enfermedades distintas a las atribuidas al COVID-19, cualquier otra que no sea COVID-19, con personas sanas, animales y plantas, y para comprobar si también dan positivo. Porque si también dan positivo, entonces es que algo no está bien. Y eso lo hizo, ¿quién lo hizo? Pues igual que el único político en el mundo que hizo algo y criticó la cuestión oficial y se paró un poco y dijo, oye, vamos a pensar que no nos vamos a dejar llevar por la locura, fue precisamente Thabo Mbeki, como ha dicho antes en la presentación de Diana, que fue Roberto Giraldo, que estuvo asesorando en un panel científico con otro científico al presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki. Bueno, pues en esta ocasión, el único que se le ha ocurrido hacer una prueba, este mismo ensayo que propone el doctor Stefan Lanka, la hizo el presidente de Tanzania. O sea, el presidente de Tanzania le hizo esto, dice, bueno, vamos a ver, el PCR dicen que es muy sólida la prueba, ¿no? Venga, vamos a hacérsela a pollos, a animales, a plantas y a papayas. Y entonces va y dan positivos todos, ¿no? Entonces dice, oye, pues aquí hay algo que está pasando, ¿no? En el momento que estos experimentos se lleven a cabo, la crisis del coronavirus termina inmediatamente, porque es que es pura lógica. Se evidenciaría que está todo sostenido sobre algo que en principio no se sostiene, o sea, que no está verificado, no está comprobado. Es como todo fruto de una presunción. Pues yo presumo
que esto será así. Yo asumo que será un SARS porque se parecía al otro. Y todos son aproximaciones y tal, y conjeturas. Y la ciencia, señoras y señores, la ciencia no se hace con conjeturas. Creo que eso lo puede entender hasta mi sobrino pequeño. La ciencia, todo el mundo entiende que es algo riguroso. Entonces, para ser riguroso, esto es una broma de mal gusto, una pesadilla, diría yo, ¿no? Pero esto no se sostiene. Bueno, entonces, como conclusiones, yo diría, aprendamos a gestionar nuestra salud individual y comunitaria, no esperemos que lo hagan por nosotros, no derivemos esa responsabilidad a autoridades que sufren de miopía severa, cuando no ceguera, y de contaminación de los intereses de la industria y los mercados. Y una posible solución a la amenaza real del monopolio del conocimiento y de los cárteles de la información, los más media, revistas científicas, etcétera, sería la creación de una nueva institución, de una corte de la ciencia, un tribunal internacional similar al Tribunal Internacional de Derechos Humanos, cuya única misión sería la de evaluar la validez de las declaraciones científicas y técnicas, del consenso contemporáneo establecido en torno a cualquier declaración y cuando éstas hayan sido cuestionadas, así como también las hipótesis alternativas que se presenten. Me parece que es mínimamente razonable. Entonces ya está, solamente eso era todo lo que tenía para compartir. Y ahora doy paso, dejo de compartir pantalla y doy paso a... un momentito, a ver si me sale. Ahí estás. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Okay. Excelente, excelente. Tu cronología ha sido muy precisa. No sé, iba a poner el reloj y se me ha olvidado. No importa, no importa. Además, acuérdense que tenemos 15 minutos de la presentación de Manuel Garrido, que no va a poder participar